Buenas tardes, profe. No veo que nada más están ustedes dos por ahora. Sí, señor. Como puede ver. Ok. Bueno, a ver, sería mejor esperar pues que llegaran los otros, pero les adelanto pues a ustedes que el quiz, si todo sale pues de acuerdo a lo planeado, debería estar allá en la página a partir de hoy, a las 6 de la tarde. Y se dejaría 2 días disponible. Desde hoy a las 6 de la tarde hasta el viernes a la misma hora. Y ese es el plazo entonces para el quiz. Es un solo intento, a diferencia de la tarea que creo que eran 3 intentos, si no estoy mal. 3 intentos para la tarea. Sí. Ok. El examen entonces, la idea es ponerlo el sábado. Es decir, inmediatamente pues, después de que se termine el plazo para el quiz. No sé, el horario no lo sé todavía, pero bueno, les pondré en el foro de anuncios cuando tenga la oportunidad el aviso. El parcial Tanto del quiz como perdón. El parcial entonces sería para el sábado, o sea, después El que sábado, se acabe el la idea plazo. es ponerlo eso, el sábado y el domingo. Dejarlo abierto el sábado y el domingo, un solo intento al igual que el quiz. Esa es la idea entonces. Bueno, ¿qué más fue antes de empezar? Sí. Hombre, ¿por qué no deja el parcial más bien, pero hacerlo o sea, ¿me entiendes? Escrito acá, ¿no? Pues la idea es Pues, hacerlo así. no sé, pues. La idea es hacerlo así por medio de la plataforma también. La diferencia es que ya son más preguntas, pues no sé exactamente el número de preguntas, pero el número es mayor que el de la tarea y del quiz. Y se deja pues el tiempo para cada intento también es mayor debido pues al mayor número de preguntas. Bueno, eso es con lo referente pues a la parte de la evaluación, que estábamos pues como un poco atrasados en ese aspecto. Entonces la idea es que el domingo ya tengamos evacuado las 3 cosas pues de la primera parte: la tarea, el quiz y el examen. Ya pues el segundo examen tampoco creo que se demore mucho pues en hacerlo, debido a que ya terminamos el tema. Ya está, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy sería la tercera clase. Entonces no creo que se demore mucho pues. Demoramos mucho en poner esa parte. Es decir, la primera tarea, el primer quiz, que sería la idea también hacerlo así, uno tras otro. Por casualidad de la... Bueno, vamos a empezar entonces la parte de la presentación. Disculpen un momento. Quédala. ¿De cuántas gigas es? Mario, qué pena. Está algo viejito. Hola. Bien. Mario, si repasaste de todo ¿dónde qué? Bombillos. Bueno, la presentación del día de hoy tiene como título Bombillos incandescentes, aunque el tema pues en sí de interés es la radiación. Aquí nos interesa pues el tipo de radiación que emitiría un bombillo que funciona con un elemento que se calienta lo suficiente como para que éste empiece a emitir luz. Ahora, los tipos de radiación o el tipo de radiación principal que emite un bombillo llamado incandescente es radiación térmica. Vamos a volver a hablar también de algo que vimos hace un par de clases que se refiere a la ley de Stefan Boltzmann, que tiene que ver con la potencia radiada por un objeto, cómo depende esta
de la temperatura a la que se encuentra el mismo. Depende de la temperatura, y otro factor que también tiene importancia ahí es lo que llaman emisividad. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a mirar entonces la pregunta inicial. Nos dicen que se tiene un bombillo incandescente y que este tiene algo de gas, pues está encerrado, el filamento pues está rodeado de algo de gas. Es decir, dentro del bombillo se tiene tanto el filamento como el gas. La pregunta es: ¿qué pasaría si el gas se saca? ¿Cómo afectaría ese hecho la eficiencia energética del bombillo? ¿Sería más eficiente, menos eficiente, o permanecería igual pues la eficiencia del mismo? Yo he visto que, pues yo sé que los bombillos le sacan el aire, pero que porque se revienta el filamento, pues no sé exactamente. ¿El filamento es cuál? Entonces vamos a ir mirando y al final volvemos a esta pregunta a ver cuál es la correcta. Si es más eficiente, menos eficiente, o no hay ningún cambio pues en ese caso. Pero yo creo que sería menos eficiente. ¿Perdón? Pues yo creo que sería menos eficiente, pero no Entonces vamos a ir mirando eso y para poder tener pues herramientas con las que argumentar eso. Bueno, como de costumbre hay varias preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo produce luz un bombillo? A ver, la producción pues de luz de un bombillo, como dicen ahí, tiene que ver con la radiación. Recuerden que en una clase pasada hablamos de radiación y la relacionamos, o hicimos pues la equivalencia con producción de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de radiación estamos hablando precisamente de eso, de producción de ondas electromagnéticas. Ahora, para hablar pues de ondas electromagnéticas tendríamos que definir primero lo que es una onda. Creo que ya lo hicimos de manera muy breve la vez pasada. La onda, hablando desde el punto de vista de ondas mecánicas, hace referencia a la perturbación de un medio. Entonces una onda que se propaga en un medio, en el agua, en el cable. Sí. El sonido. El sonido también es ejemplo de una onda mecánica. Las ondas sonoras se propagan pues en el medio más usual es el aire. Sin embargo, pues hay otros medios en los cuales el sonido se propaga de una manera mucho más eficiente. Estoy hablando del hecho de que el sonido tiene una rapidez mayor en otros medios diferentes al aire. En los metales, por ejemplo, es más rápida, es mayor la rapidez del sonido de lo que es en el aire, y a su vez en el agua el sonido también va a viajar más rápido que en el aire. Ahí estamos ejemplificando siempre ondas mecánicas. Miren cuál es la característica de todas esas ondas, qué es lo que tienen en común. Tienen en común el hecho de que se necesita siempre un medio en el cual la onda esté desplazándose. Cuando nos hablan de ondas electromagnéticas, necesita un medio. Mire que en el agua, estamos hablando pues del agua, ¿cierto? El aire se propaga, pues el medio más usual es para nosotros el sonido, perdón, el medio más usual es el aire, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos un medio en ese tipo de ondas, las ondas mecánicas o elásticas. Cuando ustedes les hablan de ondas electromagnéticas, estas se caracterizan por el hecho de que se pueden propagar en el vacío. Un ejemplo de onda electromagnética es lo que nosotros conocemos como la luz. Me estoy refiriendo a la luz visible. La luz es una onda electromagnética, puede viajar en el vacío. Para explicar pues la naturaleza de las ondas electromagnéticas, primero tendríamos que hablar de fenómenos como la electricidad y el magnetismo. Así como hay un campo gravitacional que nosotros le asociamos a cualquier objeto que tenga masa, también existe otras entidades, por llamarlas de alguna manera, que son los campos eléctricos y los campos magnéticos.
Este par de campos siempre están relacionados es con otra propiedad de la materia diferente a la masa, que es la carga eléctrica, y que a diferencia de la masa tiene dos tipos de ella. La masa siempre va a ser una sola, pero cuando hablamos de la carga eléctrica vamos a ver que puede haber cargas positivas, puede haber cargas negativas. Las cargas entonces, cargas eléctricas, son las responsables de la existencia tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos. Entonces, cuando hablamos de una onda electromagnética, estamos hablando de un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que están, digamos, generándose mutuamente, variando es decir, campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. No estamos hablando ya de la perturbación de un medio, sino es que estamos hablando de la oscilación de ese par de campos que son el eléctrico y el magnético. Entonces, eso es básicamente una onda electromagnética, aunque para verlo pues con mucha mayor claridad necesitaríamos ya meternos pues de lleno en el tema de ondas electromagnéticas, y para poder hacer eso primero necesitaríamos hablar de la electricidad y el magnetismo. Entonces, por ahora vamos a referirnos a este tema de ondas electromagnéticas simplemente como que para que pueda haber producción de estas tiene que haber siempre cargas aceleradas. Si usted tiene una carga eléctrica que está siendo acelerada, ahí hay producción de ondas electromagnéticas, o en otras palabras, radiación. Aquí, por ejemplo, resumen pues algo de lo que he dicho. Cualquier material, como está compuesto pues de átomos, los átomos van a tener cargas eléctricas. Cualquier material tiene cargas eléctricas. Ahora, la carga eléctrica más pequeña que usted puede encontrar en la naturaleza, o la carga elemental, es la carga del electrón, por lo que es lo mismo la carga del protón. Carga del electrón y la carga del protón van a tener la misma magnitud, solamente que tienen signos diferentes. A la carga del electrón le ponemos un signo negativo y a la del protón un signo positivo. Sí. No, profe, digo que van a ser equilibradas, o sea, siempre. Sí, la carga de un protón es la misma carga de un electrón. Ya, si hablamos de la masa, el protón pues es mucho más masivo que el electrón, pero en términos de carga tienen la misma magnitud, solamente que los signos son diferentes. Tienen polaridades pues opuestas, como se dice. Bueno, entonces, de nuevo, para que haya emisión de ondas electromagnéticas necesariamente debe haber cargas aceleradas. Si una carga está moviéndose, digamos, con velocidad constante, esa carga no está emitiendo ondas electromagnéticas, o en otras palabras, no está emitiendo pues radiación. Bueno, aquí presentan la misma animación que vimos hace unos días en la primera clase de termodinámica. Un material pues hecho de cobre, donde tenemos unos electrones que tienen movilidad. Recuerden que ese es uno de los mecanismos, o el mecanismo principal por el cual se explica la conducción, que es una de las formas de transferencia pues de la energía térmica. Ahora, específicamente ya en el tema pues del bombillo incandescente, estoy hablando del bombillo tradicional, pues no los que están en boga, pues tan en boga en estos días, que son los bombillos fluorescentes, que tienen pues otro principio de funcionamiento, sino los que funcionan con un filamento de tungsteno. Entonces miren que el bombillo es básicamente, son un par de alambres conductores, están conectados pues a una fuente de energía, y ellos a su vez están conectados a este elemento. Este elemento sería el principal aquí, y es el que va a emitir la luz, recordando que la luz es precisamente una onda electromagnética. Entonces miren que aquí en el funcionamiento de un bombillo necesariamente hay producción ¿de qué? De ondas electromagnéticas. Entonces necesariamente sabemos que debe haber ¿qué? Cargas aceleradas. ¿Para qué? Para que pueda haber emisión de la luz. Bueno, sabemos que el bombillo tiene pues, o este circuito, esto es un circuito eléctrico, va a estar, digamos, encerrado dentro de un contenedor, que sería pues el bulbo, ¿cierto? Ese contenedor de vidrio. Entonces, bueno, el principio del funcionamiento del cualquier bombillo o un material incandescente es que
si el material se calienta lo suficiente, él va a empezar a emitir luz visible. A diferentes temperaturas va a haber aún emisión de radiación, así el bombillo o el filamento pues esté frío. Es decir, cualquier elemento, por muy baja la temperatura que sea, va a estar emitiendo ondas electromagnéticas. A ver, no sé, la lava de un volcán, por ejemplo, está emitiendo ondas electromagnéticas. Un pupitre, no sé, un libro, cualquier elemento va a estar emitiendo radiación, solamente que vamos a estar hablando de que a mayor temperatura tenga el material, va a cambiar la naturaleza de las ondas electromagnéticas que está emitiendo ese material. Y es más, va a poder, es decir, inicialmente las ondas electromagnéticas que emite, por ejemplo, un cuaderno, esas ondas electromagnéticas nosotros no las podemos detectar con el ojo, no son percibibles al ojo humano. Pero si usted sigue calentando el objeto, va a llegar un momento en que el objeto va a empezar a emitir luz. Entonces sigue emitiendo ondas electromagnéticas, pero mire que ya cambió la naturaleza de las ondas. Ya el tipo de radiación electromagnética que está emitiendo es percibible con el ojo humano. Entonces el bombillo lo que hace es eso. ¿Qué pasa entonces con el funcionamiento de un bombillo cuando se enciende pues el interruptor? Cuando se enciende el interruptor, lo que se hace es cerrar un circuito eléctrico de tal manera que hay una corriente eléctrica que circula a través de él. Entonces la corriente eléctrica va a circular por este alambre. Vamos a darle pues una dirección a la corriente sin preocuparnos pues todavía por la definición, digamos, estricta de la corriente. Las cargas eléctricas entonces van a pasar por el filamento. Esas cargas eléctricas van a estar sometidas a choques. ¿Con quién? Cuando estamos hablando dentro del filamento. Van a estar chocando permanentemente con los átomos del material, con los átomos de los que forman pues el filamento de tungsteno. Ahora ahí vamos a tener que, es un movimiento caótico debido a esos choques. No podemos decir que la velocidad de esas cargas sea uniforme. Luego entonces estamos hablando de qué tipo de movimiento: acelerado o uniforme. Uniforme. Si está cambiando constantemente, digamos, de dirección cada carga debido a los choques con los átomos del material, Acelerado. estamos hablando de movimiento acelerado. Y si tenemos un conjunto de cargas aceleradas en ese filamento, va a haber entonces producción de ¿qué? De ondas electromagnéticas, pues en una forma general. También hay una transformación en ¿qué? Lo que acaban de decir ustedes, en energía térmica. Entonces podemos tener varios tipos de radiación electromagnética y ahorita mencionamos cuáles son. Aquí básicamente entonces nos dicen las características principales de los bombillos en general. Recuerden entonces que se tiene un circuito eléctrico. Ya de circuito eléctrico estaremos hablando pues más adelante, eso sería tema pues del último examen. Los circuitos eléctricos se caracterizan por el hecho de que siempre tienen una fuente de energía a la que están conectadas. Esa fuente de energía o la misión de esa fuente de energía es establecer lo que se conoce como una diferencia de potencial, en otras palabras, un voltaje en el circuito. Ese voltaje hace posible que haya una corriente eléctrica. Cuando en un circuito cerrado usted tiene que todos los puntos están lo que se llama un potencial eléctrico igual, usted tiene que ahí no va a haber ninguna corriente establecida. Es una condición absolutamente necesaria para que haya una corriente que en el circuito haya establecido lo que se conoce como un voltaje. Aunque esta parte, creo que se colgó la llamada. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Ok. Sí, profe. Entonces, si por lo que es la luz es una forma de cambio.
La, producir luz, pero que no, que si la luz es una forma de calor, a ver, cuando, por ejemplo, en el contexto pues del bombillo, en el bombillo vamos a tener tanto producción de energía térmica como de luz visible. Esa energía térmica la relacionamos más bien con otro tipo de radiación electromagnética que no es visible, no es percibible pues con el ojo humano y que se conoce como radiación infrarroja. A eso muchas veces se le conoce a ese tipo de radiación como radiación térmica simplemente. Es común asociar esas ondas infrarrojas con el calor, como lo decís, como el compañero lo dice. Cuando hablamos de luz visible, a ella no le asociamos, digamos, con el calor, sino que eso lo asociamos simplemente pues con en el caso del bombillo, con el cometido que tiene el bombillo, que es generar luz. Sin embargo, no se genera solamente luz por medio del funcionamiento de un bombillo, sino que se generan también, la mayor parte de la energía que viene de un bombillo viene en forma de energía térmica. Por eso se dice que son muy ineficientes desde el punto de vista energético, porque casi toda la energía que se convierte en el filamento de tungsteno no va a parar ¿a qué? A convertirse en luz, sino que se convierte en energía térmica, o sea, en calor, y es más del 80% de la energía. Entonces, por eso este tipo de bombillos incandescentes son muy ineficientes desde el punto de vista pues energético. No sé pues si a eso era lo que te referías. Entonces es por la fricción que se convierte en calor. Estamos hablando del bombillo en el filamento precisamente. A ver, adelantándome un poco en el orden pues de los temas que vamos a ver. Nosotros vamos a mirar en la parte de electricidad que hay otro tipo de energía que se conoce como energía potencial eléctrica. Las cargas eléctricas y una corriente, creo que no lo había definido antes. Cuando uno le hablan de corriente eléctrica, eso se refiere a un conjunto de cargas que están en movimiento, de cargas eléctricas. Entonces, esas cargas eléctricas que componen esa corriente eléctrica, cuando llegan al filamento, debido a los choques con el material, que es el tungsteno, filamento de tungsteno, ahí se va a presentar pues digamos lo que habíamos hablado anteriormente, que es una especie de trabajo microscópico, y eso va a dar lugar a generación de energía térmica. Viene pues del hecho de los choques de electrones y átomos del material. Entonces, inicialmente los electrones o las cargas eléctricas de manera general tienen energía potencial eléctrica cuando llegan a este filamento de tungsteno, pero debido a esos choques, ahí va a haber una transformación de esa energía potencial eléctrica en energía térmica, la mayor parte, pero también va a haber producción de luz. Esa es la pregunta. Sí, o sea, ya decir en el motor eléctrico va a crear una especie de resistencia, ¿cierto? Por eso las chocan. Entonces, la pregunta es ¿lo producen es por qué? ¿Por la destrucción de átomos o qué? ¿La destrucción del material de cuando produce calor, produce luz? ¿Está preguntando por qué se producen las ondas electromagnéticas o qué? Esa es la pregunta. Sí, porque se producen esas ondas por la aceleración a la que están sometidas esas cargas eléctricas. Recuerden que esa es la condición pues necesaria para que pueda haber producción de ondas electromagnéticas, ya sea en la región que denominamos infrarroja o en la región visible o otro tipo de cargas. Siempre tiene que haber una carga o un conjunto de cargas aceleradas para que podamos hablar de producción de ondas electromagnéticas o en otras palabras de radiación. Esa es una condición pues, la condición pues fundamental. ¿Y por qué se aceleran las cargas? Mire. Sí. Pero entonces en sí la onda electromagnética es que parte de materia que viaja en No, como les dije al principio, eso lo explicamos ya desde el punto de vista de un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que están generándose mutuamente.
ya no estamos hablando de un medio que está, digamos, perturbado, sino que estamos hablando de campos eléctricos y magnéticos que son perpendiculares el uno con el otro y están, digamos, cambiando, y con ese cambio se están generando mutuamente el uno al otro. Sí. Profesor, ¿qué diferencia hay entre un campo magnético y un campo eléctrico? A ver, un campo eléctrico es producido, a ver, desde el principio, tal vez el profesor Paneso les ha mencionado el hecho de que a cualquier cuerpo que tenga masa le asociamos ¿qué? Un campo gravitacional. El ejemplo más claro es la Tierra, ¿cierto? Mientras más grande sea la masa del objeto, mayor va a ser el campo gravitacional asociado a ese objeto. Le repito, pues el ejemplo obvio es la Tierra. Soltamos cualquier objeto y van a ver que se acelera ¿hacia dónde? Hacia el centro de la misma, ¿cierto? Ese acción a distancia, el hecho de que usted deje caer un objeto, lo suelte y sin que haya nada que la esté jalando, ella se acelere al centro de la Tierra, esa acción a distancia se explica por la existencia del campo gravitacional. Ahora, ya dejando a un lado la propiedad de la materia, que es la masa, nos paramos en la propiedad de la materia que les mencioné ahora, que es la carga eléctrica. Entonces, ya sea que tengamos cargas eléctricas positivas o negativas, siempre a cualquier carga le vamos a asociar ya no un campo gravitacional, sino un campo eléctrico. Cualquier carga, ya sea que esté moviéndose o esté en reposo, tiene un campo eléctrico asociado. Y mientras mayor sea la cantidad de carga, la distribución de carga, mayor va a ser ¿qué? El campo eléctrico. Ahora, los campos magnéticos, ¿cómo se generan? Un campo magnético se genera siempre por la existencia de una corriente eléctrica. Y una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento. Entonces, por ejemplo, a una carga eléctrica que está en reposo, ¿qué tipo de campo le asociamos? Un campo eléctrico. Y a una carga eléctrica que esté en movimiento le asociamos un campo magnético y un campo eléctrico. Esa es entonces la diferencia entre ambas. Pero mire que cualquiera de los dos campos, tanto el eléctrico como el magnético, tiene su origen ¿en dónde? En los electrones, el movimiento de electricidad, el movimiento de electrones. En la carga, es decir, en la carga eléctrica, el origen de cualquiera de los dos campos es la carga eléctrica, solamente que en el caso del campo magnético debemos tener la condición de que la carga esté moviéndose. Cargas en reposo no me generan campos magnéticos. Entonces, una onda electromagnética es eso, un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que están oscilando en sus valores y están, generándose mutuamente, sí. Es que ahora sabe que las plantas absorben energía del sol. Entonces uno se imagina, hombre, absorbe la energía del sol, convierte esto en materia. Entonces uno dice, pero entonces estos campos electromagnéticos son materia, no se puede afectar. Entonces uno así como hacen las plantas para volver a materia. Esa energía, la energía es la que absorbe. No es que estemos hablando de que sea materia, pero vos estás hablando del ejemplo de que de la forma en que las plantas que se alimentan, ¿o qué? Yo lo que quiero es saber si esos campos electromagnéticos se pueden transformar en materia. Se pueden transformar en materia. A ver, no, pues ahí ya nos estamos metiendo en profundidades porque de hecho hay, según la física moderna, pues la que se desarrolló en el siglo XX, masa y energía son equivalentes o son intercambiables, pero no podemos decir exactamente que los campos electromagnéticos se puedan convertir en materia, más bien la energía que transportan esos campos electromagnéticos, porque los campos electromagnéticos, o más bien las ondas electromagnéticas, transportan energía y momento lineal, las cantidades de las que ya hemos hablado. Entonces, energía y materia, energía y masa más bien, sí son equivalentes, pues, pero ya tendríamos que hablar desde el punto de vista de la física moderna y en específico pues de la teoría de la relatividad de Einstein para explicar eso, al menos pues de una manera que sea entendible. Entonces, básicamente podemos decir simplemente que transportan energía esas ondas electromagnéticas. Hasta ahora pues eso sería lo único que podemos decir de ellas. Es que yo tengo otra duda. Por ejemplo,
que hablo ahorita, que siempre ya hemos hablado mucho de que todo cuerpo a la materia se le asigna un valor de campo gravitacional, ¿cierto? Sí. Ajá. Y hablamos de que toda carga eléctrica se le puede asociar un campo magnético. Un campo eléctrico. El campo eléctrico, que a un campo eléctrico se le puede asociar un campo magnético, ¿sí? Perdón, ¿me puedes repetir esa última parte? No te entendí bien. Y que a una corriente eléctrica se le asocia un campo magnético. Exacto, sí. Entonces, según eso, podría decirse que es que no entiendo. O sea, la gravedad se dice que crea una curva en el espacio. Y un campo magnético es que una vibración en el espacio, también una alteración en el espacio. Un campo magnético, a ver, no, pues lo que pasa es que ahí ya estarías hablando del, digamos, tendríamos que meternos, por ejemplo, en las teorías modernas que explican las interacciones eléctricas desde el punto de vista de lo que se llaman partículas mediadores. Entonces, hay un tipo de partículas que explican los fenómenos eléctricos, digamos ya apartándonos pues del hecho de la llamada acción a distancia, que un objeto pues pueda moverse de una parte a otra o se acelere de una parte a otra sin que haya nada aparentemente que esté causando eso. Cuando deja pues usted caer el objeto en cualquiera, en el ámbito pues también de las cargas eléctricas, ahí ya según la física moderna, esa acción a distancia desde el punto de vista de los fenómenos electromagnéticos se explicarían por la existencia de una partícula mediadora. En el caso del campo electromagnético se dice que es el fotón. Pero pues ahí ya se nos sale pues de las manos ponernos a hablar de eso, debido a que es parte pues de la física moderna, pero no sé si esa es la pregunta pues o la duda que usted tiene. De esta manera, él vamos repitiendo el camino. Profe, es que con lo que respecto dijo el compañero, pues yo he escuchado que, por ejemplo, hay masas que tienen tanta gravedad como los hoyos negros que no se pueden ver porque no deja de escapar ni siquiera la luz. O sea, pero, no necesariamente... Sí. Lo que pasa es que eso se explica desde el punto de vista de teorías, por ejemplo, como la teoría general de la relatividad, que es una teoría pues de la gravitación. Ya esa parte pues no podríamos hablar de ella acá pues con las herramientas que tenemos. Lo que vos me decís de la curvatura pues del espacio, todo ese tipo de cosas tendríamos que analizarlas desde ese punto de vista de esa teoría. Sí. Cuando ese tungsteno es el mismo wolframio, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Es tungsteno o wolframio? ¿Qué tipo de gas? Sí, ¿qué tipo de gas inerte? O sea, tengo entendido que son solamente argón, neón, helio, etón. ¿Qué tipo de gas es el que se encuentra? Sí, yo recuerdo que uno de ellos puede ser el que mencionaste, argón. No recuerdo qué otro tipo de... El argón, ¿cierto? El caso es que la característica es que no produzca pues la... Son gases nobles. No sea fácil pues que produzca combustión. ¿Perdón? Son gases nobles los que se inyectan dentro del tubo de la bombilla, ¿no? Que no reaccionen con el elemento con el tungsteno. Si se fuera, por ejemplo, oxígeno, entonces se produciría la combustión del mismo. Entonces la condición es que no vayan a reaccionar con el filamento. Entonces por eso es que usualmente tiene o vacío o se tiene dentro del bombillo un gas inerte que no reaccione pues con el tungsteno. Son gases del elemento del grupo 8. Creo que el argón es uno de ellos, por ejemplo. La pregunta era si el campo electromagnético o un campo en sí es que una vibración del espacio. Campo electromagnético. Sí, ¿cómo puede describirse? Te repito, son un conjunto de campos. Te repito, es un conjunto de campos magnéticos y eléctricos que se están generando mutuamente y son perpendiculares. Eso es lo que podemos decir por ahora.
con las herramientas que tenemos, que es una onda electromagnética. Bueno, volviendo aquí al tema de la diapositiva, aquí nos dicen que un gas inerte prolonga la vida del filamento. Pues recuerden que inerte es el hecho pues, de que no produzca la reacción con el elemento de tungsteno, con el filamento de tungsteno. Ahorita volvemos a hablar algo más sobre eso. Bueno, la segunda pregunta se refiere a qué determina el color del bombillo. Ahí entonces es importante la temperatura. A ver, cualquier objeto que usted caliente, digamos aproximadamente hasta los 400 grados centígrados, y siempre y cuando esté en una habitación que sea oscura, ya va a empezar a emitir luz. Es decir, va a empezar a emitir radiación electromagnética en la región visible del espectro. Y con el espectro me estoy refiriendo a la clasificación de ondas electromagnéticas que hay. Ahorita las mencionamos. Bueno, les estaba mencionando pues ese ejemplo de cómo cualquier material usted lo calienta hasta cierto punto y va a empezar a emitir luz. Ahora, la luz, el color de la luz que emite va a depender de cuál sea la temperatura. Entonces ya si estamos hablando de luz visible, van a ver que el objeto va a empezar a emitir un color rojizo inicialmente. Y a medida que aumenta la temperatura, el color ya va a cambiar, se va a mover como más a un amarillo. Tal vez antes del amarillo empezaría a emitir una luz naranja, luego amarilla, y a medida que aumenta la temperatura va a ir cambiando el color que va emitiendo. O sea que hasta llegar al rojo, ¿cierto, profe? Llegar a azul, rojo. no, hasta ya- No, pero viéndolo el de los rayos gamma, o sea, porque podríamos hablar de los rayos gamma, los que tienen mayor longitud de onda y por ende son más cargados energéticamente, ¿no, profe? Los que están... Sí. Los rayos gamma, los X, los ultravioletas son los que tienen mayor carga energética. Sí, ¿Estamos de acuerdo, profe? ¿Cierto? exacto. Pero Y con respecto a la luz visible, tendríamos que temperaturas más grandes las asociaríamos con el color azul. Debido a que, ¿cuál es el conjunto de colores visibles que se pueden percibir pues, con el ojo humano? Digamos la parte visible del espectro electromagnético. Pasamos desde el rojo, luego pasamos al naranja, el amarillo, tenemos el verde, tenemos el azul. El azul y el violeta. Azul, profe. Exacto, azul, Y violeta. luego pasamos al... O sea que el violeta más bien sería como el color, más bien un color azuloso sería el que asociamos con temperaturas más azul altas. violeta. Exacto, un color más o menos entre esos dos, color azuloso más bien. Ahora, ese conjunto de colores son los colores que están dentro de lo que se llama la región visible del espectro electromagnético. Cuando hablamos del espectro electromagnético, hablamos de los diferentes tipos de radiación que hay. Entonces, como decía ahora el compañero, la forma usual de uno caracterizar o de ordenar ese espectro es primero mencionar qué tipo de ondas tienen la mayor longitud de onda e ir moviéndose hacia menores longitudes de onda. ¿Cómo es una forma equivalente de clasificarlas? Una forma equivalente sería empezar desde frecuencias pequeñas hasta frecuencias altas. Es decir, a longitudes de onda grandes le corresponden frecuencias pequeñas y a longitudes de onda pequeñas le corresponden frecuencias altas. Serían dos formas de caracterizar cómo es espectro electromagnético. Otra sería desde el punto de eso vista de la energía. varía dependiendo. Perdón. Y eso varía dependiendo de la fase en que se propague, ¿sí? Que en este caso es el aire, pero no cambia, no variaría un poquito. Recuerden que las ondas electromagnéticas pueden perfectamente viajar en el vacío. No se necesita ningún medio para que viajen las ondas electromagnéticas. Pero igual también viaja en la materia, tanto el vacío como en la materia, según entiendo, lo que dijo la otra clase. Entonces, Es decir, la luz que se propague, por ejemplo, en un medio, en el vidrio, bueno, sí, ahí tendríamos que hablar de una variación en la velocidad de la misma, aunque pues no es el tema que nos
nos está pues incumbiendo en este momento. Ya tendríamos que hablar de la luz propagándose en diferentes medios. Aquí estamos hablando de una forma general, de la forma de clasificar las ondas electromagnéticas. Entonces les decía que podemos clasificarlas ¿cómo? ¿De acuerdo a qué? A longitud de onda, a frecuencia, y también podemos hablar de ellas desde el punto de vista de la energía. Entonces podemos decir que una forma equivalente también de caracterizarla sería empezar desde energías bajas a energías altas. Es decir, que a ondas electromagnéticas de longitud de onda grande le corresponden energías bajas, y a ondas electromagnéticas de longitud de onda pequeña le corresponden energías altas. Entonces, si ustedes miran aquí en la figura, aquí les dan pues la longitud de onda en este eje, en metros. ¿Me iban a preguntar algo? No. Profe, sí, ya. Por ejemplo, ahí donde dice todos los materiales de radiación térmica, quiere decir que todos en general, cualquier material emite radiación térmica. Sí. Cualquier material emite radiación térmica, pero ya va a depender de cuál sea la temperatura del mismo, qué tipo de radiación va a emitir. Es decir, ya dependiendo de la temperatura vamos a hablar de una longitud de onda o una frecuencia determinada. O sea que todo produce luz, a excepción de que digamos material esté ya a temperatura, pues nivel cero, grado cero es la temperatura, ¿no? Sí, cualquier material emite radiación. No emitiría radiación si la temperatura fuera de 0 Kelvin, pero esa temperatura no se puede alcanzar. Siempre tiene que haber un resto de energía en el material que esté disponible para intercambiar pues con otra cosa. Bueno, mirando entonces este diagrama, aquí nos presentan algunas, o mejor dicho, nos presentan todas las ondas electromagnéticas, desde longitud de onda grande a longitud de onda pequeña. Entonces, la primera en la clasificación son las llamadas ondas de radio. Luego le siguen la región de lo que llaman microondas. Después seguiría la parte que llaman de las ondas infrarrojas. Hasta ahí todas esas ondas no son visibles al ojo humano, no son percibibles para el ojo humano. Tal vez algunos animales puedan percibir, creo que la radiación infrarroja con los ojos. Hay un tipo de serpiente que puede percibir la radiación infrarroja que emite cualquier cuerpo, y es en efecto pues una de las ventajas que tienen, por ejemplo, a la hora de cazar. Pueden cazar en la noche pues debido a esa característica que tienen. Después de esa región infrarroja sigue lo que se conoce como la luz visible, que es esta partecita que aparece aquí. Miren que esa parte de la luz visible es una parte mínima del espectro electromagnético. El espectro es muy amplio y solamente podemos percibir, al menos pues con los ojos, esa pequeña parte. La luz visible, que se compone pues de los colores de los que hablamos ahora. Luego de la luz visible vendría ¿qué? La región que llaman del ultravioleta. Luego vendrían los llamados rayos X, y por último los rayos el tipo de radiación más energética serían los rayos gamma. Un bombillo, que es el tema del que estamos hablando ahora, emitiría principalmente radiación infrarroja, luz visible y tal vez alguna parte en la parte del ultravioleta. Esos son los tipos de radiaciones que emite un bombillo. Sí. Los rayos gamma no son parte de los rayos. ¿Perdón? Los rayos X no se dividen en varias partes, es decir, los gamma no son parte de los rayos X. No, los rayos X están justo al lado de los rayos gamma en la escala, pues en el espectro electromagnético. Serían un poco menos energéticos pues los rayos X con relación a los rayos gamma. Son vecinos pues digamos en el espectro electromagnético. En esta parte hay una ampliación de la parte visible del espectro. Entonces ahí están los diferentes colores. Entonces miren que hablan empezamos pues con el rojo. Obviamente pues al rojo, que es el primero, le asociamos una longitud de onda mayor. A medida que nos vamos moviendo así, de rojo a naranja, amarillo, verde, hasta el violeta,
vamos moviéndonos de longitudes de onda grandes a longitudes de onda pequeñas. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos aproximadamente en 700 nanómetros. Recuerden que nano es simplemente un prefijo que indica, es un multiplicador de 10 a la menos 9. Y nos movemos hasta el violeta, que tiene una longitud de onda asociada de 400 nanómetros. Entonces recuerden que a longitudes de onda grande le corresponden frecuencias pequeñas, y a longitudes de onda pequeña le corresponden frecuencias grandes, y desde el punto de vista de la energía también. Además, a medida que nos vamos moviendo hacia allá, del rojo hacia el violeta, vamos aumentando también. Estamos hablando de menor a mayor energía. Profe, Sí. yo tengo, pues ahora con lo de las plantas nucleares y todo eso que producen mucha radiación, o sea, como aquí nos dicen que la luz, todo es radiación, todo eso es radiación. Entonces, digamos, la luz, cuando es demasiado fuerte, o sea, le podría causar daño a nuestro organismo. O sea, es que Cuando la radiación electromagnética es muy energética, sí le puede causar daño al organismo, y estoy hablando de estos tipos. Es decir, cuando estamos hablando de radiación ionizante es que puede, en contacto con la materia, puede arrancarle electrones a los átomos, y eso se traduce pues en que puede dañar las células eventualmente. Y ese tipo, las radiaciones que hacen eso son estas últimas de acá. Sería la última, digamos, el ultravioleta, pues se puede también como caracterizar digamos, en ultravioleta bajo, medio y alto. La parte de la región ultravioleta alta sería radiación ionizante. Los rayos del sol, por ejemplo, los asociamos pues con los rayos ultravioleta, y son causantes, por ejemplo, de quemaduras en la piel. Rayos X y rayos gamma, esas tres regiones son las que asociamos con lo que llamamos radiación ionizante. Pueden destruir pues tejidos, y una de las consecuencias es, por ejemplo, el cáncer. Bueno, entonces sí puede decir que entonces la radiación es una vibración del espacio. No, como te repito, es un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que están en movimiento, que están oscilando en sus valores. No, digo yo, la radiación o el campo en sí genera, pues produce. Es que si se ve como una onda, pues no es una vibración. Pero entonces uno tendría que hablar de las características o las propiedades que presentan las ondas. La definición es una, y las características o propiedades que presentan. Si es una vibración, mientras más intensa, más rigurosa es la estructura que se puede separar electrones. Pero no es que esté vibrando el espacio, sino que, te repito, lo que vibran son los valores de campos eléctricos y magnéticos. Ahora, ya esos campos eléctricos y magnéticos variantes en contacto pues con la materia, dependiendo de la energía de la que estemos hablando, pueden acelerar las cargas eléctricas, es decir, pueden provocar un cambio en el movimiento de las cargas eléctricas asociadas con un material, por ejemplo. Por eso se dice que las más energéticas tienen la capacidad de arrancar electrones a los átomos, y eso en últimas le puede causar problemas al organismo. Es decir, tienen la capacidad de destruir tejidos, pero no es que estemos hablando de una vibración del espacio, sino de un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que cambian en el tiempo. Bueno, vamos a seguir entonces aquí con lo que pasa en el filamento desde el punto de vista de el color y la temperatura. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente del cuerpo negro, que es como una especie de idealización, un cuerpo que es muy eficiente absorbiendo radiación, y es a su vez muy buen emisor de esa misma radiación. Aquí estamos hablando de un filamento de tungsteno.
nos dicen que se aproxima al comportamiento de un cuerpo negro. Sin embargo, el tungsteno, si ustedes averiguan, tiene un factor de emisividad que es de aproximadamente de 0.4. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos de la emisividad o no? Una característica sí. La emisividad no es la capacidad que tiene un cuerpo para... Es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir determinada cantidad de energía, ¿no? Nos dice qué tan buen emisor y absorbente de luz, de energía, pues es un cuerpo determinado, y dijimos que va desde 0 hasta 1. Es un factor adimensional. Un material que tenga un factor de emisividad cercano a 1 quiere decir que es buen emisor y buen absorbente de energía. Y uno que esté cercano a 0 sería un mal emisor y absorbente al mismo tiempo. Entonces lo que estoy diciendo es que el tungsteno, el material como tal, no tiene un factor de emisividad alto. Es decir, es de aproximadamente 0.4. Sí. O sea, entre más cercano de 1, decimos que es un mal emisor de energía. No, más cercano a 1 es mejor emisor y absorbente de energía. Lo contrario, cercano a 0 es mal absorbente y emisor. Entonces estaba hablando del tungsteno. El hecho es que la emisividad del tungsteno en sí es de 0.4 más o menos. Entonces, en principio, pues no es buen emisor ni absorbente. Sin embargo, refiriéndonos ya no al elemento, digamos al material, sino al elemento en sí, que es un filamento, que tiene un montón de grietas, tiene un montón de rincones. Debido a la forma como está construido ese filamento, él se comporta aproximadamente como lo haría un cuerpo negro. Es decir, en sí, la emisividad del filamento sí se acercaría a 1, más no la emisividad del material del cual está hecho el filamento. Entonces, aquí nos dice que se comporta casi como un cuerpo negro, aproximadamente. Entonces recuerden, no hablando del tungsteno en sí, sino del objeto que está hecho del tungsteno, que es el filamento, de acuerdo a la forma pues como está fabricado, que es como una especie como de, no sé, como una espiral. Bueno, la temperatura entonces nos va a decir, ya habíamos mencionado el hecho de que a mayor temperatura nos vamos a ir moviendo en la región visible pues del espectro electromagnético. Aunque a mayor temperatura funcione, si se le pone a funcionar con una temperatura mayor, va a ser más corta la vida útil del filamento, debido a que el filamento pues va a ir pasando de una fase a otra, ¿cierto? De acuerdo pues a lo que hablamos anteriormente, el tungsteno va a estar sometido, por ejemplo, a una sublimación. Es decir, va a ser la sublimación más rápida a medida que se aumente la temperatura. Sin embargo, es el material ideal para fabricar este tipo de bombillos. Otro material con el que se trabajaba era el carbono, creo, que se mantiene sólido es decir, la temperatura de fusión creo que llegaba como hasta los 3500 aproximadamente grados centígrados, que sería mayor de la del tungsteno. Sin embargo, a temperaturas más bajas, el carbono se sublima más rápidamente, lo que no pasa con el tungsteno. El tungsteno se sublima se sublima más lentamente que el carbono, entonces por eso es más apropiado usarlo para la fabricación de los bombillos. Ahí la temperatura aproximada pues, de operación normal de un filamento de tungsteno y un bombillo pues, normal es de 2500 grados centígrados. Fíjense que ahí nos están hablando de un balance de potencia. Recuerden que la potencia es ¿qué? La potencia es simplemente la rapidez a la que se transforma la energía o se transfiere. Sí. No, era eso, profe, lo que iba a definir potencia. Ok, entonces ahí están hablando, si no hablan de potencia, necesariamente vamos a estar hablando de ¿qué? De transformación de energía. ¿Ahí de qué transformación de energía nos hablan? Les mencioné ahora inicialmente la energía potencial eléctrica, que es la que inicialmente tienen las cargas cuando van a empezar a pasar por el filamento. Esa energía potencial eléctrica se va a transformar ¿en qué? Aquí nos dicen que se transforma en calor, ¿cierto? Es decir, va a haber tanto una generación de energía térmica como
digamos, de luz. Sin embargo, la mayor parte de la energía que se va a generar va a ser ¿qué? Energía térmica o calor. Va a ser muy poca la energía inicial que va a ser aprovechada en forma de ¿qué? De luz. Entonces, por eso este tipo de bombillo es muy ineficiente desde el punto de vista pues energético. Bueno, ya vimos que el color pues está determinado por la temperatura del mismo. La otra pregunta que hacen es ¿qué es lo que determina el brillo del bombillo? Entonces ahí hablamos de la potencia, es decir, la rapidez con la que la energía sufre la transformación en el filamento de tungsteno. Fíjense que esta expresión ya la habíamos visto hace un par de clases, la llamada ley de Stefan Boltzmann, que se refiere pues a la potencia radiada por un cuerpo determinado y que depende de todos estos factores. Esto se aplica pues para cualquier cuerpo y recuerden qué es cada una de estas cosas. Este factor de minúscula es la emisividad. Esta letra llamada sigma es la constante de Stefan Boltzmann y la tienen aquí abajo. Este es el valor de esa constante. ¿Qué es este factor? Esta es la temperatura. Miren que está elevada a la 4. A la 4. Exacto. Y esta sería el área de la superficie pues que está radiando esa energía. ¿Tienen alguna pregunta? Ley de Stefan Boltzmann. ¿Sí alcanzan a ver bien todo lo que aparece ahí o no? Más o menos, profe. ¿Qué parte no alcanzan a ver? Lo último, profe. Al final, no, pero Y al final. Es al final donde se presenta el inconveniente. Es decir, no alcanzan a ver el valor de la constante. Dice que es la cantidad de potencia radiada por una superficie que tiene una emisividad, una temperatura T y una área superficial A. Y no alcanza a ver lo que se ve allá abajo. Bueno, lo de abajo. Sigma es la constante de Stefan. Sí. Ahí nos dan el valor. El valor es 5.67 por 10 a la menos 18 julios sobre ¿qué? Sobre el segundo metro cuadrado, Kelvin a la 4. Ese es el valor de la constante de Stefan Boltzmann. El segundo metro cuadrado, ¿qué más? Kelvin a la 4. Hablando pues en términos de la temperatura absoluta. Entonces miren que si tenemos dos cuerpos que uno tiene una temperatura baja y el otro tiene una temperatura alta, digamos que tengan el mismo tamaño ambos cuerpos, ¿cuál estaría emitiendo más radiación? El de la temperatura alta. El que tiene temperatura alta, y eso se explica con este factor de T a la 4 en la expresión para la potencia radiada. Miremos este ejemplo aquí rápidamente que tiene que ver con el tema. Entonces nos dicen, cuando se saca un pedazo de acero de un horno emitiendo luz amarilla, su temperatura y brillo disminuyen rápidamente, sin embargo permanece muy caliente durante varios minutos. ¿Por qué disminuye más rápido la temperatura al principio? Porque es más fuerte el cambio, o sea, el cambio de temperatura ambiente con la temperatura de... Recuerden la dependencia de la potencia radiada con ese factor de la temperatura elevada a la 4. Inicialmente la potencia radiada va a ser más, ¿por qué? Porque la temperatura es más grande, ¿cierto? Con la hornilla, ¿no, profe? Perdón. Temperatura más rápida, a mayor temperatura es más rápida la transformación. Exacto, a mayor temperatura
más rápida digamos, la transferencia de energía. Entonces, a medida que va disminuyendo la temperatura, va a ser menor esa potencia radiada o la rapidez con la que transfiere la energía. Entonces, por eso inicialmente va a disminuir la temperatura más rápido. Más rápida la transformación de energía. Miren que aquí nos siguen hablando de la potencia en el contexto del filamento de tungsteno. Nos hablan de potencia neta y nos hablan de una potencia entrante y una potencia saliente. Aquí nos dicen de potencia térmica saliente. ¿Qué quiere decir eso de potencia térmica? Es decir, la rapidez con la que la energía potencial eléctrica inicial de las cargas se transforma ¿qué? En energía térmica. Eso quieren decir con potencia térmica saliente. Ahora, la potencia eléctrica entrante sería, digamos, la rapidez con la que, bueno, ahí tendríamos que introducir meternos pues ya con la naturaleza del circuito eléctrico. En el circuito eléctrico pues va a haber lo que se llaman caídas y subidas de potencial. Sin embargo, eso lo veremos ya en la parte donde nos toque ver pues la parte de electricidad. Aquí el hecho es que la transformación de energía de potencia pues inicial debe igualarse con la transformación de energía final. Aquí hablan de potencia radiada y nos dicen que es proporcional a la potencia eléctrica recibida. Es decir, inicialmente va a haber una transformación de energía que van a recibir las cargas eléctricas. Esa rapidez con la que se presenta esa transformación de energía debe ser la misma rapidez de transformación de esa potencial eléctrica a la energía térmica, que es la que se produce en su mayoría cuando se enciende un bombillo. Ahora, ustedes saben pues que los bombillos están clasificados en su mayoría pues con el bataje, ¿cierto? En cada bombillo, en la caja o en la misma superficie del bombillo sale la potencia pues asociada con ese bombillo. La característica de un bombillo de que tenga una mayor potencia es que el filamento va a ser, como dicen acá, tiene un área superficial más grande, va a ser un poco más grueso. Sin embargo, la temperatura a la que van a trabajar un bombillo de digamos, no sé, 100 vatios con uno de 50 vatios, la temperatura de operación va a ser la misma. Lo que se diferencia es que el área superficial asociada al filamento. Bueno, la respuesta a esta pregunta la acabé de decir. Sí. Dígame, ¿tiene alguna pregunta? Que se le vuelve un momento. Ok. Sí, que sí. Bueno, hay un último comentario, me había olvidado referirme a él. El hecho de que tengan una mayor área tiene como resultado que pueden ser un poco más eficientes desde el punto de vista energético, y con eso quiero decir que pueden emitir más luz visible. Un bombillo, ¿cuál es el objetivo de un bombillo? ¿Calentar o emitir luz? Emitir luz. Emitir luz. Y sin embargo, este tipo de bombillos lo que hace más eficientemente es calentar, porque está emitiendo casi toda la energía en forma de energía térmica. Es más del 80% de energía que se transforma en calor. Aproximadamente como el 12% se aprovecha ¿en qué? En la producción de luz. Entonces, en el caso en que haya una mayor área, se puede tener que haya una mayor cantidad de luz visible, pues, que es lo que se necesita. La otra, nosotros podríamos llamar a la radiación infrarroja también. Eso también viene siendo luz. Sin embargo, es luz invisible. Bueno, miremos esta pregunta
¿Cuál cree usted que sea la diferencia entre un bombillo incandescente de 60 vatios y uno de 150? A ver, ambos van a trabajar a la misma temperatura, como acabamos de decir. El filamento que tiene más potencia, una mayor potencia asociada, tiene una mayor área superficial. Esa es la respuesta. Bueno, aquí ponen un ejemplo de tipo de bombillo que funciona con varios filamentos. Da más energía para... No, a tener mayor área superficial. Profe, vuelva a la pregunta. Es que Entre una potencia. la superficie necesita más energía para producir. No. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre un bombillo incandescente de 60 watts y uno de 150 watts? O sea, supóngase que está recibiendo la misma cantidad de energía o sea, que la temperatura que se está produciendo en el filamento es el mismo. La constante de emisividad no va a cambiar, que lo llama constante, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que hay, profe? El área, ¿cierto? Es emisividad por temperatura. La superficie que está emitiendo la radiación. Ese va a tener más potencia. Se amplió la cantidad del área. Ahí estoy hablando de esta expresión. Estoy hablando de esta expresión. Matemáticamente lo resuelve. Mire, no va a cambiar porque es una... Perdón. Se supone que si estamos hablando del mismo material, ¿cierto? Que es el tungsteno, entonces el factor de emisividad no va a cambiar. ¿Cierto, profe? Exacto. Tenemos que esto es lo mismo, tenemos esta constante y tenemos que la temperatura de operación es aproximadamente de 2500 grados centígrados para los dos. Entonces lo que cambia es que este factor de aquí, el que tenga una mayor área superficial es el que tiene una mayor potencia. Bueno, les estaba hablando de este otro ejemplo. Me iban a hacer otra pregunta. Pues que ya le estaba asociando un poquito porque estaba pensando como... Estaba haciendo la pregunta en la mente era cuál necesitaba más energía para producir el mismo tipo de luz. O sea, en este caso la misma velocidad de vibración. Sí, aquí pues, miremos desde el punto de vista del área superficial. Explicamos esa diferencia desde el punto de vista del área superficial. Es que se está viendo por otro lado. Ahora, este es un ejemplo pues de un bombillo que funciona con un par de filamentos. Aquí hablan de uno pequeño, de menor área superficial, o sea, de baja potencia, y hablan de uno grande, que sería el de alta potencia. Entonces hablan de que tiene 3 niveles de iluminación debido a que pueden funcionar, o los dos al mismo tiempo, pueden funcionar solamente uno de ellos. Si funciona solamente este filamento, hablamos de baja potencia. Hablamos de otro nivel de iluminación que sería el de alta potencia o cuando funcionan simultáneamente ambos. Bueno, aquí la pregunta 4 dice ¿por qué se funden los bombillos? A ver, el tungsteno, ese filamento de tungsteno no va a estar eternamente, no va a tener pues una vida útil eterna, sino que él va a ir sufriendo lentamente la sublimación. ¿Recuerdan la sublimación a qué se refiere o no? Sí, va a pasar de estado sólido a estado gaseoso. Exacto, entonces ese proceso se va a presentar lentamente en el tungsteno a medida pues que se le da uso al bombillo. ¿Qué pasa entonces? A medida que se va presentando eso, se van a empezar a crear, digamos, puntos dentro del filamento donde ya no va a haber material. Luego entonces, ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica o con las cargas cuando lleguen allá? No va a haber o sea, no va a estar, el circuito no va a estar completo para que haya, va a estar corto en determinado punto y se va a permitir. Se va a abrir el circuito debido a que el tungsteno, falta material en el tungsteno, y si no hay corriente eléctrica, obviamente no va a funcionar el bombillo. Aquí listan pues las condiciones que debe cumplir el filamento.
Esas altas temperaturas de las que hablan ahí son aproximadamente pues, de 2500 grados centígrados. Ahora, no es que no vaya a haber sublimación a esa temperatura. Como les repito, pues la sublimación va a estar presente, pero va a ser lenta. Eventualmente pues el bombillo obviamente va a dejar de funcionar. Bueno, aquí nos dicen debe ser conductor eléctrico. Obviamente si tuviéramos un aislante no tendríamos esa capacidad pues, de iluminación. Perfecto. Pensé que antes necesitaba un material que fuera o que tuviera algo de resistencia o que produjera resistencia para que ¿Perdón? Y yo creo que antes tendría que haber cierta resistencia en el material para que los electrones... Sí, claro. Debe ser conductor eléctrico, sin embargo, la resistencia eléctrica debe ser tal como... A ver, imaginémonos que tenemos los dos alambres que componen el circuito eléctrico pues, dentro del cuerpo pues, del bombillo. Esos dos alambres los podemos ver como si fueran, para poner la analogía, digamos una vía pavimentada, un par de vías pavimentadas. Cuando las cargas eléctricas llegan al filamento, sería como si llegaran a un camino destapado. Es decir, a pesar de que ahí se conduce la electricidad, hay cierta resistencia al paso de la misma, ¿cierto? Entonces, debido a esos choques de las cargas con los átomos de ese elemento que es el tungsteno en este caso, se presenta esa aceleración de cargas y es cuando se presenta la transformación de energía. La que es un material superconductor, entonces no se metiría a la... Sí, A ver, necesariamente debemos tener algo de resistencia para poder hablar del calentamiento, para que haya un aumento pues, de la temperatura. Aunque si estamos hablando digamos que no tuviéramos el elemento resistivo ahí, en última lo que vamos a tener es un conjunto de cargas que están moviéndose en un circuito cerrado. Esos alambres no están diseñados para calentarse, como si lo está diseñado el elemento de tungsteno. Entonces, eventualmente el alambre se va a calentar lo suficientemente como para que empiece a arder, o se produzca pues la combustión del mismo. Y eso es lo que presenta pues cuando en un cortocircuito, por ejemplo. En un cortocircuito lo que se tiene es un alambre conductor que le provee una especie de atajo a las cargas, lo que ocasiona que las cargas eléctricas no lleguen a la parte del circuito que está diseñada para calentarse, en otras palabras, para que las cargas pasen por él. Entonces ese alambre conductor lo que va a sufrir es un sobrecalentamiento y en últimas puede ocurrir pues un incendio, si estamos hablando pues del cableado de una casa, por ejemplo. De acuerdo a lo que dice usted, es por decir, si existiera un material que dejara escapar y no dejara escapar el calor, pues sería como el filamento ideal, ¿no? Que no dejara escapar, ¿qué, perdón? Es decir, si hubiera un material que aislara el calor, es decir, aislara el calor del filamento, es decir, no lo dejara escapar. Como decían ahorita, que el calor acelera los electrones, ¿sí? Un cuerpo. Entonces, al haber un material que no dejara escapar el calor, se acelerarían más los electrones. Y si dejara escapar la luz, como lo es el vidrio, entonces sería como lo ideal sería el hecho de que toda la energía potencial eléctrica inicial de las cargas la transformara en luz, si estamos hablando pues de un bombillo específicamente. Sin embargo, pues no se tiene tal material. El mejor material pues que se ha encontrado para eso es el tungsteno. Ideal pues sería que no transformara ninguna parte en energía térmica. Sin embargo, en la realidad se tiene ese hecho. Y para el tungsteno la mayor parte de energía se va a transformar desafortunadamente en energía térmica. ¿No se le intentaba hacer aleaciones? Aleaciones, pues supongo que sí lo habrán hecho, pero
hasta el momento pues no se ha logrado. Aunque este tipo de bombillos, los incandescentes, ustedes ven que están ya no son tan utilizados pues como antes, a pesar pues de que no son obsoletos aún, pero miren que sí están entrando mucho en boga ese tipo de bombillos que son los fluorescentes, en los que, el principio de funcionamiento de ese tipo de bombillos ya es muy diferente a este, porque no se tiene un filamento, sino que tienes como una especie de gas dentro del bombillo. Perdón. Y genera aceleración. No, profe, que es como un gas que se encuentra dentro de los tubos en estas luces fluorescentes. Exacto. Entonces lo que hacen es que le inyectan, se le introduce determinada intensidad de corriente eléctrica o determinada cantidad de electricidad, y lo que genera es vibración en los electrones de cada uno de los átomos que se encuentran dentro de este gas, produciendo una radiación. Sí, exactamente. No recuerdo qué tipo de gas es el que se tiene dentro de ese tipo de bombillos. El hecho es que la corriente eléctrica, el hecho de que pase la corriente eléctrica a través de él, hace que haya una reacción y se generen unas partículas que se llaman fotones. Esos fotones le van a pegar a la superficie interior del bombillo. Ustedes ven que ese bombillo está recubierto interiormente por una capa blanca, creo que es fósforo. Esos fotones le pegan al fósforo y lo que se va a producir ahí es una radiación que ya es visible al ojo humano. Entonces miren que es muy diferente pues el principio de funcionamiento de ese tipo de bombillo con respecto a este, y es más eficiente desde el punto de vista de la energía. Ya casi toda la energía que se genera en ese tipo de bombillo sí es en forma de luz, no en forma de energía térmica, que es lo que hace el filamento de tungsteno. En esta diapositiva pues se tienen o listan pues algunos inconvenientes del tungsteno. Uno de ellos es que al contacto pues con el oxígeno se puede sufrir combustión, y por eso cuando se pase la corriente eléctrica debe estar aislado pues, o estar más bien en contacto con un gas que sea inerte, que no vaya a provocar la combustión del mismo. Perdón. Aquí nos hablan inclusive pues del gas inerte en general. No debemos tener el oxígeno, entonces hay una característica que cumple ese llamado gas inerte, y es que puede hacer que después del proceso de sublimación esos átomos de tungsteno que se han separado del filamento puedan rebotar con ese gas y pueda volver a depositarse ese tungsteno en el filamento. Sin embargo, la forma en que se deposita el tungsteno o se redeposita el tungsteno en el filamento, no es como uniforme, se va a redepositar de forma desequilibrada. Entonces eventualmente pues se va a llegar a que el bombillo se va a fundir, obviamente. Pero la desventaja de ese gas es que, como es un fluido, también se va a presentar qué tipo de mecanismo de transferencia de calor. Recuerden el que vimos hace un par de clases. La convección lo que hace es transportar la energía térmica por medio de ¿qué? De un fluido, ¿cierto? El fluido en este caso sería el gas inerte. Entonces, eventualmente ese fluido va a ocasionar que se quite energía térmica que está en el tungsteno, y ya no haya la posibilidad de que esa energía térmica, es decir, la cantidad de energía total no va a ser la misma energía total disponible para la transformación en luz, no va a ser la misma que cuando se tiene que el filamento esté en un vacío. Entonces, a pesar de que el filamento en contacto con el gas inerte pueda tener una vida útil más larga, ¿por qué puede tener una vida útil más larga? Por el hecho de que se puede redepositar el tungsteno en el filamento. Eso es un hecho, puede tener una vida útil más larga, pero desde el punto de vista energético no va a ser tan eficiente. ¿Por qué? Porque el gas inerte va a estar arrancando energía del filamento. Entonces no es tan eficiente desde el punto de vista energético.
Bueno, otra característica aquí que se tiene, ustedes habrán visto pues en los bombillos que tienen algunas veces una parte ennegrecida en la superficie, pues de la superficie, estoy hablando de la superficie de vidrio. ¿Qué pasa cómo se explica eso? Esa parte negra son restos de tungsteno que se han sublimado y por medio del gas se pueden depositar ¿en dónde? En la parte de vidrio pues del bombillo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. Sí. Hay una forma de carbono que se hace con la forma perfecta. ¿Una forma de qué, perdón? Una forma de carbono más perfecta, por decir compañía Marte, no resistir. Pero es más. Pero sí, pero sí existe, sí puede haber una forma de carbono más resistente que existe. No te entiendo la palabra, ¿una forma de qué? O sea, profe, el compañero lo que pregunta es que el carbono existe de dos formas, ¿cierto? Normalmente, en su estado natural se encuentra en forma de grafito y en forma de diamante. Es posible utilizar, por ejemplo, el diamante, el carbono en forma de diamante para generar generar luz pero es que y durabilidad. Y que sea de mayor durabilidad. Pero es que quemar diamante, pues... La pregunta es si el diamante tiene conductividad eléctrica. Sí. ¿El diamante qué, perdón? Tiene conductividad eléctrica, sí. Sí, pero ¿por qué hace la pregunta en este contexto? No, preguntaba que también está incluido el carbono ahí medio, se me vino a la mente. Ajá. Pues no, pensé que estaban hablando de pronto que quemar el diamante o qué, porque el diamante pues arde, pero... No, pues... es que San Diego, profe, pero así se podría hacer. O sea, eso no va a utilizar unos... Pues o sea, imagínense eso desde el punto de vista del costo. Claro, profe, es como si uno hablara de conductores de electricidad. Por ejemplo, normalmente se utiliza el cobre. El cobre es buen conductor de electricidad, pero Sí. el mejor conductor de electricidad es el oro. Y usted se imagina que hubieran cables de oro. Exacto. No viene. Es por la cuestión de costos. El costo pues ahí es fundamental. Volviendo al tema de la pregunta, ¿cuál creen que es la respuesta correcta ahí? La pregunta pues que inicialmente vimos. El presente contiene algo de gas si se separa el gas, ¿cómo se enfrentaría la eficiencia energética? sería más eficiente, profe. Sería más eficiente desde el punto de vista energético, solamente que la vida útil se reduciría. Entonces se reduce la vida útil, pero se incrementa pues la eficiencia energética del mismo, debido pues que ya no se presenta la convección ahí dentro del bombillo. Bueno, esta parte hace referencia a algo que ya habíamos hablado anteriormente. Recuerden la parte de la expansión térmica o expansión o dilatación térmica. Creo que esta figura ya la habíamos visto anteriormente en una diapositiva, en una presentación anterior. Ahí simplemente están diciendo que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la separación promedio entre cada par de átomos. Sí, me estabas diciendo algo. El sellado. Ahí están hablando del sellado del bombillo. Viendo esto desde el punto de vista de que el bombillo dentro de la superficie de vidrio debe estar el filamento con los dos alambres conductores. Hay que tener en cuenta que debido al aumento de la temperatura que va a haber con el funcionamiento del bombillo, que es decir, los materiales en cuestión, que el vidrio y los cables que van dentro del mismo tengan aproximadamente respondan, digamos, de una manera igual al aumento de la temperatura. Es decir, que tengan un coeficiente, hay algo que se llama coeficiente de expansión térmica, que me dice cómo va a ser la respuesta desde el punto de vista de la expansión con la temperatura.
Entonces se busca que el vidrio y los cables tengan o tiendan a expandirse lo mismo como respuesta a una temperatura determinada. Es decir, que tengan perdón, coeficientes de expansión térmica similares. Debido a que si responden de manera diferente a ese aumento de temperatura, se va a resquebrajar el vidrio, debido a que no responden de la misma manera. Entonces esto tiene que ver, pues, tiene que ver siempre es con la dilatación térmica o expansión térmica, que sería pues la misma cosa. A ver, aquí mencionan un tipo de bombillos que llaman halógenos, que funcionan pues obviamente con un gas. ¿Perdón? Funcionan con cloro, con flúor, con bromo y con yodo. Pues, aunque creo que sí, por la cantidad de... Los gases usuales los mencionan aquí. Estamos hablando de yodo, bromo. Esos serían como los usuales a la hora de fabricar estos bombillos halógenos. La característica que tienen entonces es que, a ver, en un bombillo que llaman halógeno se tienen dos recipientes, digamos la superficie de vidrio exterior y una superficie de vidrio interior, y se caracteriza por el hecho de que pueden funcionar a temperaturas más altas de lo que lo hacen los bombillos de los que hemos estado hablando hasta el momento. Pueden alcanzar creo que hasta 2800 grados centígrados. Sin embargo, va a pasar algo parecido a lo que ya hemos mencionado. Funcionan a una temperatura entonces más alta, pero ¿qué pasa? Se presenta pues la sublimación del tungsteno, pero también va a haber aquí como una especie de reciclaje. Ese tungsteno sublimado va a reaccionar químicamente ¿con quién? Con el gas, va a reaccionar con el halógeno, y esa reacción va a tener como resultado que va a haber una redeposición del tungsteno que ya se había sublimado en el mismo filamento. Entonces por eso va a aumentar pues más la vida útil del bombillo. La temperatura pues aproximada es de 2800, como mencionan ahí. De nuevo, la forma en que se redeposita el tungsteno ya sublimado sobre el filamento no va a ser uniforme, sino que va a ser se va a redepositar pues de una manera no uniforme, de tal manera que va a haber puntos que van a quedar, digamos, no sé, con menos tungsteno pues que el otro. Eventualmente eso va a ocasionar pues que el filamento se vaya a fracturar y se abra pues el circuito eléctrico, y obviamente sin circuito eléctrico no va a haber flujo de cargas eléctricas, y hasta ahí pues llega el bombillo. Aquí creo que hay una... Bueno, a medida que la temperatura va aumentando, se puede emular, digamos, como más eficientemente la luz natural del sol, que sería pues una luz blanca, que es una combinación pues de todas las longitudes de onda. Este tipo de bombillos puede llegar a ser, pues en efecto es más eficiente a la hora de, digamos, de emular esa luz blanca del sol, y desde el punto de vista de la energía también es más eficiente que el bombillo pues del que hablamos anteriormente. En esta gráfica aparece pues como el ciclo pues de funcionamiento de ese tipo de bombillo. Miren que en realidad tenemos como dos bombillos, uno dentro de otro. Esta es la cubierta exterior y esta es la cubierta interior. Aquí en la interior es donde va a estar ese elemento halógeno con el filamento de tungsteno. Entonces miren que ahí más o menos nos presentan cómo sería el llamado ciclo. En la primera parte del ciclo, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay pequeñas cantidades de tungsteno que se evaporan, entonces salen del filamento. En la segunda, ¿qué nos dicen? Los átomos de tungsteno se combinan con el halógeno. Y ese hecho en la parte 3 ayuda a que ese tungsteno se redeposite sobre el filamento. En la parte 4 vuelve a empezar el ciclo. Hay átomos de tungsteno que se evaporan del filamento y vuelve pues a comenzar el ciclo. Esta figura creo que se sacó de una página muy interesante que se llama Cómo funcionan las cosas. En inglés creo que es How Stuff Works. En esta semana o ahorita más tarde les pongo el enlace en la página. Ahí en esa página encuentran
Muchos temas, desde temas de ciencia, tecnología, también a temas como de economía, donde abordan pues diferentes temas de mucha naturaleza y le presentan a uno como los hechos básicos de cómo funcionan pues esas diferentes cosas. Entonces hablan de bombillos, pueden hablar de, no sé, la caída de un rayo, el funcionamiento de un motor, y exponiéndole pues a uno las cosas como desde un punto de vista muy básico, sin ponerse pues tampoco como muy técnicos. Entonces esta semana les paso el enlace, o ahorita mismo que tenga tiempo. En ese ciclo de tungsteno, pues, de pronto, porque sería, pues, ya sabemos que se funciona con los... No te estoy escuchando. Exacto, ya se separan según eso los átomos de tungsteno. Se fusionan con sí. En realidad ahí lo que se presenta es como una reacción química, pues a los detalles no los tengo, pero el efecto de esa reacción es que se va a redepositar el tungsteno, en el tungsteno ya sublimado, se redeposita en el filamento. ¿Pero se deposita por convección o porque de pronto el filamento tiene su campo gravitatorio? No, eso es simplemente por el resultado de la reacción química que hay ahí. Profe, si no estoy mal, químicamente el bromo y el yodo tienen baja electronegatividad, entonces los enlaces que se producen entre el tungsteno y estos halógenos son unos enlaces de carácter débil. O sea, por eso es muy factible que estas dos que el tungsteno pueda depositarse nuevamente donde salió inicialmente. Es posible, pero no te puedo confirmar eso. No, sinceramente no sé pues la naturaleza exacta de esa reacción ahí en ese tipo de bombillo. Se me olvidó, antes de terminar, a los que estaban inicialmente les dije que el quiz se pone desde esta misma tarde, a las 6. A las 6 y va a estar abierto hasta el viernes a esa misma hora. El examen la idea es ponerlo el sábado. Sí, díganme. No, que ahorita al principio les decía a los que estaban al principio en el salón que el quiz se pone de esta misma tarde, a las 6 de la tarde, y tienen plazo hasta el viernes a esa misma hora, son 2 días. Y el examen, la idea es dejarlo desde el sábado, no sé a qué horas, sábado y domingo. Y recuerden que es una sola oportunidad para ambos, tanto para el quiz como para el examen. Bueno, vamos a mirar un par de preguntas aquí de selección múltiple, que son el tipo de preguntas que se hacen en el examen, relacionado pues con la expresión de la potencia radiada que vimos durante la presentación. Entonces nos dicen aquí en este ejemplo que si se duplica la temperatura absoluta de una estrella, la potencia radiada por ella se multiplica por ¿cuánto? ¿Cómo? Si se duplica por 2, por menos. Si se duplica la temperatura absoluta. Y recuerde que la dependencia con la temperatura, cuando hablamos de la potencia radiada, es de T a la 4, ¿cierto? Ya T a la 8, a la 8, profe. O sea, tendríamos un 2 elevado a la 4 también. A ver, de lo que le estoy hablando es de lo siguiente. Voy a pasar aquí al papel. Supóngase que la temperatura se duplicó, era por ejemplo primero X, se duplicó, pasó a 2X y luego lo elevamos a la 4. A ver, nosotros tenemos esto, tenemos la emisividad, tenemos este constante de Stefan Boltzmann y tenemos el área, y nos dicen que la temperatura se duplica. Entonces, ¿qué pasa con la potencia radiada por ese objeto que es una estrella? Entonces es como si tuviéramos esto. Si la temperatura se duplica, es como si tuviéramos esto. Luego entonces, ¿cómo cambia la potencia radiada en ese caso? Mira que aquí tenemos un factor de 2 elevado a la 4. ¿Eso cuánto nos da? 8. 16. 16. O sea que la respuesta para la pregunta que se hace ahí es la A. 16. Exacto.
Ahora, esta otra no es fácil, pero se utiliza pues la misma expresión. Se duplica la superficie radiante de una estrella. La potencia radiada se multiplica por ¿cuánto? Por 2. Se multiplica por un factor de 2. Bueno, eso es todo entonces por hoy. Ya la próxima semana empezaríamos a hablar del concepto de bomba térmica, y en la última dejaríamos para lo que se llama máquina térmica, y ahí vamos a introducir conceptos como la entropía. Entonces eso es todo por hoy, que tengan una feliz tarde y nos vemos el lunes.